California, Nevada, Arizona, Colorado y Utah. Estados Unidos no sería lo mismo sin ellos. Hollywood, Silicon Valley, Las Vegas, el Gran Cañón. Todos estos son símbolos por excelencia que hacen de Estados Unidos, Estados Unidos. Pero como todos los imperios antes de América, esta tierra no siempre fue parte del imperio americano, sino que todos estos estados y más solían pertenecer a México. Sin embargo, a raíz de una serie de eventos como usurpaciones, guerras, tratados y negociaciones, pasó de ser un área específicamente mexicana a ser parte de Estados Unidos, y por consecuencia, América se hizo inmensamente rica, mientras México pasaba por una terrible situación. La historia que tiene México perdiendo sus tierras ante Estados Unidos, por desgracia, es la historia que cuenta cada gran potencia que ha gobernado nuestro mundo desde que la civilización surgió. Es la historia de los japoneses, los franceses, los chinos, holandeses, españoles y muchos más, cuando todos estos se encontraban en sus mejores momentos. El poder gobernante invade a los poderes menores y el vencedor cuenta la historia. El robo al territorio mexicano. En 1821, México se independizó de España después de luchar contra ellos durante más de 300 años. Pero independizarse y ser un país exitoso significó para México algo mucho más complicado. Desde el comienzo nadie podía decidir quién podría liderar el país o cómo hacerlo. Esto dio como resultado muchas peleas y a tener un gobierno demasiado inestable. Y para empeorar las cosas, España volvió de nuevo e intentó invadir y controlar el territorio mexicano. Pero cuando el intento fracasó, Francia también quiso probar su suerte. Parecía que México no podía darse un respiro sin importar cuánto lo intentaran, hasta que de la nada, el vecino del norte de México, Estados Unidos, intervino y estableció las reglas. Originalmente, Estados Unidos había sido colonizado por europeos que buscaban escapar de la opresión de sus gobernantes y rechazaban el hecho de que un país europeo como España o Francia se apoderara del continente americano. Realmente no querían haber trabajado tanto para alejarse de las condiciones de Europa como para terminar rodeados de nuevo por sus colonias, pues eso los haría sentir que jamás se alejaron de Europa. Fue entonces que en 1823 el presidente James Monroe decidió realizar una declaración y dejar las cosas claras. Le hizo saber a Europa que ahora Estados Unidos era una nación rica y poderosa y que no se meterían en sus asuntos, siempre y cuando Europa aceptara no crear ninguna otra colonia en el hemisferio occidental o tratar de interferir con sus políticas. Prácticamente les dejó en claro el no te metas conmigo y yo no me meteré contigo. Y fue así que este trato fue conocido como la Doctrina Monroe. La gente de Estados Unidos se enorgullecía de la Doctrina Monroe y de lo que ésta representaba. Esto significaba que finalmente habían llegado al escenario global. Estados Unidos podría decirle a Europa qué hacer y ellos solo escucharían. Sin embargo, esto también dejó a Estados Unidos en una posición muy difícil. Si te das cuenta, al igual que sus antepasados europeos, a la gente de Estados Unidos les fascinaba la idea de conquistar todo el norte e incluso América del Sur. Pero ahora, prácticamente con la Doctrina Monroe, ordenando que se mantuvieran fuera de Occidente, se verían como hipócritas si trataran de tomar la tierra de alguien más. En 1845, James Polk tomó la presidencia de Estados Unidos y desarrolló grandes ideas para burlar su mayor molestia, la Doctrina Monroe. El presidente James Polk tenía una firme creencia en el Destino Manifiesto, donde se apoya la idea de que los estadounidenses blancos están destinados a tomar el control de todo Norteamérica, y lo único que se interponía en su camino era la Doctrina Monroe. Si el objetivo era conquistar América del Norte aparentando respetar la doctrina, tendrían que hacerlo de tal manera que no se pareciera en nada a lo que solía hacer Europa. No podían simplemente invadir, ejecutar a miles de personas y reclamar la tierra como propia. Sus tácticas tendrían que pasar desapercibidas, con el objetivo de parecerse más a un arreglo amistoso, por lo que en 1845, el presidente Polk envió a un representante a México para averiguar si Estados Unidos podía comprar Alta California, el estado que hoy en día se conoce como California. Se pensaba que Alta California era rico en oro, así que el presidente Polk se preguntaba si podía obtener algo de eso. Estados Unidos tendría todo el capital que necesitaba para comprar la mayor cantidad posible de tierra de sus países vecinos. Fue así que el presidente Polk lanzó una oferta al nuevo gobierno mexicano: $30 millones por el estado, o lo que hoy son $1,200 millones. México estaba furioso. No concebían el hecho de que Estados Unidos ofreciera tan solo $30 millones por una gran parte de su tierra. Al parecer, Estados Unidos pensaba que México se encontraba muy necesitado. El gobierno mexicano estaba tan molesto que se negó a reunirse con el representante del presidente Polk y lo enviaron de regreso a Washington, provocando que fracasara el plan del presidente Polk, pero él tenía otro plan. En la década de 1820,
México se encontraba recién independizado y rápidamente se dio cuenta de que necesitaría mucha ayuda para cambiar su economía y tener éxito por su propia cuenta. Una de las formas en que trató de hacerlo fue invitando a los estadounidenses a cultivar en sus tierras, pero conforme pasaban los años, cada vez más familias estadounidenses se mudaron al estado mexicano de Texas, donde plantaron granjas y pueblos por todos lados. En 1829, el estado de Texas contaba con más estadounidenses que nativos mexicanos, y ahí es donde comenzó el problema, pues a ningún estadounidense le gustaba la idea de vivir bajo el gobierno mexicano. México también acababa de abolir la esclavitud, lo que representaba una mala noticia para los granjeros estadounidenses, pues usaban esclavos para trabajar sus tierras, por lo que los estadounidenses querían salir y unirse a América, donde la esclavitud todavía era completamente legal, y así nadie se interpondría en sus ganancias agrícolas. Pero dejar México no sería una tarea tan fácil como simplemente cambiar de bando. Tendrían que actuar inteligentemente, por lo que decidieron ir a la guerra con más dinero y más armas. Y en 1836, Texas se convirtió en la República Independiente de Texas, un país con su propio gobierno y sus propias reglas. El único problema de todo esto era que México sabía que la mayoría de los tejanos querían formar parte de Estados Unidos, y si lo hacían, México perdería la oportunidad de recuperar su tierra de nuevo. Por lo que México dejó en claro que convertir a Texas en tierra oficial de Estados Unidos significaría la guerra. Y justamente eso fue lo que el presidente Polk necesitaba para comenzar la guerra que le costaría a México la mitad de su territorio. Durante casi 10 años, los tejanos intentaron que Estados Unidos los aceptara como un estado miembro. Al principio, a la mayoría de los estados más liberales no les convencía la idea y no querían que otro estado conservador a favor de la esclavitud formara parte de la Unión y cambiara el equilibrio de poder entre norte y sur, hasta que el presidente Polk tomó el poder. A él no le importaba si Texas estaba o no a favor de la esclavitud. Su único interés era expandir las fronteras de América. Así que en 1845, y bajo el apoyo de Polk, el Congreso finalmente votó para ofrecer la unión de la República. Básicamente, Estados Unidos estaba ofreciendo oficialmente hacer de Texas un estado de su país. En preparación de lo que se aproximaba, el presidente Polk ordenó a las tropas estadounidenses que acamparan a lo largo de la frontera de Estados Unidos y Texas, con la intención de que México interfiriera. Una vez más aceptó su oferta y en diciembre de 1845, Texas se convirtió oficialmente en el estado número 28 de Estados Unidos. Las tropas estadounidenses entraron a su nuevo territorio y, como era de esperarse, México se preparó para la guerra. Los soldados estadounidenses se acercaban cada vez más a la frontera con México, bajo las órdenes del presidente Polk. Hicieron que pareciera que Estados Unidos estaba a punto de invadir México, y las tropas mexicanas, para mantener la ventaja, atacaron primero, matando a 11 soldados estadounidenses, pero jamás sospecharon que al hacerlo, simplemente habían caído en la trampa del presidente Polk. La doctrina Monroe pudo haber hecho inaceptable invadir un país en el hemisferio occidental, pero no decía nada acerca de ir a la guerra para proteger a los ciudadanos estadounidenses. Tan pronto como México tomó la iniciativa atacando a las tropas estadounidenses en Texas, el presidente Polk anunció que México había derramado sangre estadounidense en su propia tierra, y ese fue el motivo suficiente para responder e ir a la guerra, por lo que el Congreso hizo lo que Polk había querido en todo este tiempo y declaró la guerra a México. Siendo realistas en comparación con el dinero, con las armas y con las tropas de Estados Unidos, México no estaba en una posición favorable para responder a los ataques. Desde el principio estaba claro quién sería el ganador, y después de dar el primer golpe, México no podía justificar y mucho menos pedir ayuda a nadie. Habían comenzado la guerra, y ahora tendrían que verla por sí mismos para protegerse durante poco más de un año. Estados Unidos destruyó casi todo el país y se apoderó de todos y cada uno de los estados mexicanos a lo largo de la frontera de Estados Unidos. A finales de 1847, las tropas estadounidenses habían ido tan lejos como para capturar la Ciudad de México, la capital del país. Con mala suerte y sufriendo pérdidas inimaginables de vidas y también de dinero, el gobierno mexicano sabía que si no terminaba la guerra pronto, el país quedaría totalmente deshecho. Así que tomaron asiento en la mesa de negociaciones y aceptó el hecho de que las negociaciones no terminarían en buenos términos. México se encontraba completamente ocupado por soldados estadounidenses y combatientes voluntarios, así que no tenía mucho poder de negociación cuando se trataba de discutir un tratado de paz. El gobierno mexicano luchó con todos sus recursos para evitar que Estados Unidos tomara su tierra, pero a medida que avanzaban las conversaciones y más soldados estadounidenses entraban a México, se dieron cuenta que estaban manteniendo una batalla perdida. Fue entonces que entró el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el acuerdo que puso fin a una guerra de 2 años. Esto es lo que decía el tratado. Por ganar la guerra,
Estados Unidos podía conservar los estados mexicanos en los que tenía la mayor cantidad de tropas. Estos estados son California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona, Colorado y partes de Oklahoma. Todos estos estados en algún momento fueron parte del territorio mexicano, pero fueron otorgados a Estados Unidos después de ganar la guerra. México también se vio obligado a renunciar a cualquier reclamo que tuviera sobre Texas, permitiéndole integrarse completamente en Estados Unidos. Al final, más del 55% de la tierra de México fue entregada a Estados Unidos como parte del tratado, y a cambio, Estados Unidos acordó dejar de invadir México y pagar al gobierno mexicano $15 millones por los daños causados y pérdidas sufridas durante la guerra, los cuales rondan los 500 millones al día de hoy. También se acordó perdonar $3 millones a la deuda de los ciudadanos mexicanos que tenían con los estadounidenses. El presidente Polk había alcanzado su objetivo. Estados Unidos se había apoderado de más de la mitad del territorio mexicano y les había costado menos de los $30 millones que habían ofrecido pagar a California solo 3 años atrás. Y además, nadie podía decir que rompieron la doctrina Monroe, porque técnicamente México fue el responsable de comenzar la guerra. Esto fue uno de los mayores éxitos políticos estratégicos de Estados Unidos hasta el momento, pero estaba a punto de volverse aún más rentable de lo que el presidente Polk o cualquier miembro del gobierno estadounidense podría haber imaginado. El presidente Polk siempre había sospechado que había oro para ser extraído en California. Esa fue una de las razones por las que estaba dispuesto a ofrecer a México $1.200 millones en moneda actual para comprarlo y hacerlo parte de Estados Unidos. Y no estaba equivocado. Solo unos días antes de que el gobierno firmara el Tratado de Guadalupe Hidalgo y entrara la propiedad de California a Estados Unidos, se descubrió oro en el estado, pero ya era demasiado tarde. El trato entre México y Estados Unidos estaba prácticamente firmado. Durante los 7 años siguientes, lo que es conocido como la fiebre del oro de California, se extrajeron más de 750,000 libras de oro, con un valor aproximado de $500 millones en ese entonces y alrededor de $17,000 millones en la actualidad. Solamente en los 2 primeros años de la fiebre del oro, se extrajo más oro en California del que Estados Unidos había pagado por la mitad de la tierra de México. Si México no hubiera perdido California a raíz de la guerra, existe la posibilidad de que hubiera sido mucho más poderoso, desarrollado y mucho más rico de lo que es hoy. Y eso no es ni siquiera el final de las duras consecuencias que México tuvo que atravesar por atreverse a enfrentar a la única superpotencia mundial. En 1922, todos esos estados que Estados Unidos le había comprado a México decidieron que necesitaban el agua del río Colorado mucho más de lo que México lo necesitaba. Después de todo, tenían grandes ciudades desarrolladas pagadas con dinero de la fiebre del oro, por lo que ellos pensaban que merecían tomar la mayor parte del agua. Así que la dividieron y la desviaron a través de los estados del sur de los Estados Unidos, dejando a México con nada más que unas pocas gotas que corrían desde el otro lado de la frontera. Y seguramente debe haber sido decepcionante descubrir que el nuevo acuerdo de agua que todos firmaron ofreció a todo el país de México menos de la mitad del agua que le dieron a California, pero la letra pequeña fue lo que lo hizo algo peor. La parte de acuerdo donde México fue elegido como una de las primeras partes en perder sus derechos de agua en caso de una sequía. En ese momento, el sur de Estados Unidos atravesaba por una de las peores sequías de su historia. Los niveles de agua en las represas estaban cayendo, la lluvia era escasa, y todos estaban tratando de una manera desesperada a averiguar qué hacer una vez que se agotara el agua. Mientras que México ya había reducido su uso de agua en más del 5% con la esperanza de mantener las represas llenas, los agricultores estadounidenses se vieron obligados a desperdiciar el agua en cultivos que realmente no necesitaban, solo para no perder el acceso a su agua, lo que era conocido como úsalo o piérdelo. Existen leyes establecidas de modo que si un agricultor no usa una cantidad de agua cada mes o cada año, la cantidad total de agua que se le permite usar puede reducirse en una cantidad considerable, dejando los insuficientes suministros para mantener sus granjas en funcionamiento. Así que mientras los mexicanos experimentan cortes y escasez de agua, y el gobierno de América intenta ahorrar agua en las represas de Estados Unidos, los agricultores estadounidenses están sembrando cultivos que no necesitan y regando campos llenos de nada, tirando al caño millones de galones de agua, solo para cumplir una ley que el gobierno hizo hace décadas. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas próximos videos.